Patoma es un excelente libro y también excelentes videos, como ya vamos a ver posteriormente. Patoma es muy bueno, sobre todo por la manera en cómo va a dar da las clases y sobre todo ¿cómo decirlo? Sí, la esquematización que él usa es muy bueno porque es razonar. Realmente el Step 1 se basa en razonar. Tenemos que razonar, tenemos que entender, porque si nosotros creemos que con memorizar las cosas vamos a sacar una buena nota, es muy difícil. Es muy difícil porque el Step 1 lo que evalúa es la integración de los temas. No, básicamente, si tú te aprendiste cuántos ATP se producen en el pathway de glicólisis. No, no. Ellos te preguntan, puedes decir que sí, por supuesto, van a salirte algunas preguntas de eso, algunas preguntas de memoria, pero la gran mayoría es de integración y por lo tanto de razonamiento. Y en ese sentido, Patoma, que se encarga de dar es la materia de patología, es grandioso. Yo recomendaría que en vez de leerse el libro de patología de Kaplan, sería preferible leerse el de Patoma. El libro de Patoma tiene algunos errores, sin embargo, existe una fe de rata donde salen estos pequeños errores que se cometen en el libro. ¿Okay? Y por supuesto, él en sus videos también dice los errores los cuales están presentes en los libros. Si ustedes no tienen tiempo de leerse el libro, aunque sea vean los videos, porque los videos prácticamente es una lectura del libro y entonces van a mejorar el rendimiento. Si ustedes me preguntan qué es preferible, Patoma o el libro de patología de Kaplan, les voy a decir 1000 veces Patoma. ¿Ok? Entonces, es un excelente libro porque es puntual, los conceptos, o sea, puntualiza muy bien los conceptos y características más importantes de patología. Entonces, muchachos, les recomiendo que en vez de leerse el libro de patología, leanse el de Patoma. O si prefieren, se leen el de patología de Kaplan y posteriormente el de Patoma. Todo siempre va a depender del tiempo que ustedes dispongan. Ok, ¿cuáles videos usar? Bueno, los videos de Kaplan inicialmente. ¿Por qué? Porque lo ideal en estos primeros pasos, ¿verdad? Que cuando apenas estamos entrando a conocer la información, sería leer el libro de Kaplan, leer el libro del Fusate, o sea, el mismo tema ahí en el Fusate, y posteriormente irme al video. Irme al video porque eso me va a ayudar a afianzar, me va a ayudar a ver qué otras cosas yo omití o qué otras cosas yo pensé que no eran importantes y sí lo son porque la persona que está dando la clase en el video me lo va a decir. Entonces esa sería la actividad simultánea que habría que hacer. Leerse el libro de Kaplan, el mismo tema del libro de Kaplan, buscarlo en el Fusate, saber qué es lo más importante y posteriormente irme al video. Esas tres cosas van a garantizar o van a ayudarme a afianzar un poco más los conocimientos, ¿cierto? ¿Qué otra cuestión? Bueno, la otra actividad simultánea, y entonces ya aquí estamos sumando ya 4 actividades, libro de Kaplan, libro del Fusate y además los videos, posteriormente hacer preguntas. Quienes tengan la oportunidad de comprarse el QBank de preguntas que ofrece Kaplan, no les voy a decir que es el mejor QBank. Ya vamos a ver unos pros y algunos contras de este QBank. Sin embargo, ya que nos estamos leyendo los libros de Kaplan, estos QBank van a preguntarnos cosas que están allí en los libros de Kaplan. Por lo tanto, va a ayudarnos a afianzar aún más estos conocimientos. Entonces, intentemos hacer preguntas desde un inicio. Intentemos hacer preguntas desde un inicio, no le tengamos miedo. Porque se ha demostrado que las preguntas, que el hacer preguntas, te van a ayudar a afianzar aún más los conocimientos, incluso de cuando estás leyendo. ¿Por qué? Porque si tú llegas y te equivocas en una pregunta, es más probable que te acuerdes de ese gran error que cometiste a que simplemente te acuerdas, ah, sí, en la página 58 del libro de Kaplan leí tal y tal cosa. ¿Me entiendes? O sea, es un tipo de aprendizaje que se basa en ese sentido, pues a veces en ensayo y error. Entonces vamos a tomar en cuenta eso, ¿ok? Ese sería el combo inicial, lo que tendríamos que hacer desde el día 1 o desde el día 0, antes de empezar, ya saber que hay que hacer esto. Leernos el libro de Kaplan, ese mismo capítulo lo buscamos en el Fusate, después entonces vamos al video y ya después vamos y hacemos preguntas con respecto a ese tema. ¿Existen otros videos? Sí, existen otros videos, los de Patoma que ya los comentamos, y esos serían los que ustedes tendrían que usar entonces cuando están leyendo la parte de patología.
¿sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren leerse el libro de patología y no quieren leerse el de Patoma, entonces aunque sea usen los videos de Patoma, porque Patoma da datos bastante high yield y que tenemos que tomar en cuenta y considerar, pues, tenerlos en la mente, a la mano. Los videos de Doctors in Training. Yo no sé si ustedes han podido escuchar cuáles son o han podido ver estos videos, sin embargo, se basan mucho en el First Aid. Es casi como si te estuvieran leyendo el First Aid. Lo hacen de un modo quizás desorganizado con respecto a cómo está el libro, pero para ellos es organizado, es decir, ellos te dan desde cuál video tienes que empezar hasta el último, porque ellos tienen un esquema de aprendizaje diferente al de First Aid. Sin embargo, la información que están usando es del First Aid, ¿ok? Entonces, los videos de Doctors in Training, por favor, úsenlos porque los van a ayudar incluso a memorizar aún más ciertos conceptos que sean difíciles, etc. ¿En qué momento pueden utilizar los videos de Doctors in Training? Bueno, ya cuando se hayan visto todos los videos de Kaplan, que ya hayan leído todos los libros de Kaplan, que pusieron a un lado sus libros de Kaplan y que ahorita están ya finalmente usando otros QBanks, por ejemplo, AREX, por ejemplo, UWorld, en ese momento podrían utilizar los videos de Doctors in Training. ¿Y por qué? Porque bueno, ustedes necesitan repasar su First Aid una y otra vez, una y otra vez. Incluso se recomienda por lo menos repasar 3 veces el First Aid, como mínimo, para garantizar que esos conocimientos que están allí puedas extraerlo del disco duro, que es la mente, ¿cierto? Sin embargo, eso va a depender de cada quien. Hay gente que no le gusta estar leyendo lo mismo una y otra vez, y entonces este tipo de personas son los que tienen que usar aún más estas herramientas, como por ejemplo son los videos de Doctors in Training, que te va a ayudar a repasar el First Aid, solo que no de la manera más directa como podría hacerlo leer, ¿ok? Entonces, bueno, los videos de Doctors in Training se los recomiendo sobre todo ya en las últimas fases, es decir, en la parte cuando ustedes están usando otros bancos de preguntas, porque tienen que repasar el First Aid, eso sí, tienen que repasarlo constantemente. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Ok. ¿Cuándo y cuánto tiempo estudiar? Eso es una pregunta quizás un poco relativa, porque cada quien tiene, como ya sabemos, sus esquemas, etcétera, y no existe una receta, no le existe. Sin embargo, yo les garantizo que si ustedes estudian por lo menos 10 horas al día y 6 días a la semana, van por lo menos a tardar en promedio 10 meses. Hay gente que lo puede hacer en menos tiempo, hay personas que lo pueden hacer un poco más de tiempo. Eso no importa al final. Al final no importa el tiempo si es para garantizar una excelente nota. Yo sé que muchas personas, muchos que estamos acá, tenemos que trabajar, tenemos otras actividades y estudiar 10 horas suena un tanto utópico o imposible. Entonces, en ese caso, pues intentar estudiar la mayor cantidad de horas, pero intentarlo hacer, aunque sea 6 días a la semana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos esos gaps, esos espacios entre días y otros en donde no estudiamos, o sea, estamos perdiendo la información, no la estamos trayendo del disco duro para tenerla en la mano. Entonces es necesario que todos los días estemos constantemente haciendo algún tipo de actividad académica, ya sea que estemos leyendo, ya sea que estemos haciendo preguntas, pero siempre estar activos en ese sentido. Cuando ustedes dejan muchos días de por medio sin estudiar, créanme que se les va a olvidar las cosas. Y no porque no las entiendan, no porque no tengan la capacidad, no, porque así trabaja el cerebro humano, básicamente. Entonces, si no pueden estudiar las 10 horas, estudien 6, estudien 5, estudien 4, no importa, pero aunque se hagan los 6 días a la semana, muchachos. Eso les va a ayudar, aunque sea a mantener el ritmo, a no retrasarse aún más. ¿Qué otras herramientas podemos usar? Porque yo sé que es bastante tedioso simplemente leer y escuchar videos. Pues existen las flashcards. Las flashcards son muy buenas, son muy importantes, sobre todo para estos conceptos que son difíciles de manejar, son conceptos que necesitas memorizar o son conceptos que ya tú sabes que son high yield, pero que definitivamente no te entran en la cabeza, pues las flashcards. ¿Cómo podemos estudiar con flashcards o qué aplicaciones, qué podemos usar? Bueno, existe una aplicación que se llama Anki App, que es la que tienen aquí a su izquierda. Pueden descargarla igual para iOS o para Android y es interesante porque ustedes mismos son los que van a hacer sus flashcards.
Entonces ustedes mismos son los que van a saber qué conceptos son los que necesitan afianzar, necesitan memorizar, etc. Entonces, en ese sentido, Anki App es muy bueno, además de que te permite después de que ya tengas, qué sé yo, 100, 200 tarjetas, poder ponerlas en modo aleatorio. Te sale en la primera hoja, la primera parte o la parte de adelante, la pregunta que tú quisiste establecer o la palabra que tú quisiste establecer. Y después tú entonces tienes que responder a esa pregunta que usaste inicialmente. Le das a back y se va a voltear la carta y va a salir la respuesta que tú habías colocado. Y entonces así vas a ayudar a trabajar aún más este proceso, ¿no?, mental, que es muy, muy importante. ¿Ok? Por otro lado, también existen unas flashcards, pero ya están manufacturadas, ya tienen los conceptos y son producidas básicamente por el equipo de redactores del First Aid. Se llaman First Aid Step 1 Flash Facts. No es tan costoso, sin embargo, como les dije, el contra, en este caso, es que son conceptos que, bueno, que ya están en el First Aid y que no necesariamente tienen que ser high yield. Son conceptos que ellos te van a ayudar a repasar y ya los que ellos probablemente consideren que son high yield. Vamos a ver algunos pros y contras, ¿no? Bueno, Anki App es gratis, no tienes que pagar nada, lo cual es excelente porque sabemos que siempre queremos ahorrar. Y por otro lado, como ya les dije, existe la posibilidad de poder diseñar las flashcards con los conceptos más difíciles para el individuo, que eso es importante. El First Aid Step 1 Flash Facts es pago. Ahí sí sabemos, ¿no? No es tan caro, pero es pago. Y bueno, permite repasar conceptos que ya están establecidos y como ya les dije, es el equipo de redacción del First Aid el que se los va a colocar, ¿ok? Y sin embargo, sí son bastante flash facts, son como 1500 o algo así, según recuerdo, porque yo también utilicé esta aplicación para repasar, ¿ok? Todo lo que yo le estoy diciendo acá es porque de algún modo u otro lo he usado y tengo entonces la propiedad de decirles, según mi experiencia, si es bueno o no. Vamos a ver un poco cómo es la interfaz. Lo siento. Ok. Esta que tenemos aquí a la izquierda es Anki App. De hecho, esta es una flashcard que yo hice, que yo le tomé foto desde mi iPad. Y bueno, podemos ver lo siguiente. Esta sería la pregunta que yo establecí, ¿verdad? Que sería el front, la parte de arriba, que está en negritas. La pregunta es, por ejemplo, en este caso, which drug has beta blocking activity and potassium channel blockade? Tú respondes de acuerdo a lo que te acuerdas, o la redundancia, y posteriormente le das a back y aquí te va a salir la respuesta, como pueden ver. Sotalol, which work as an antiarrhythmic drug. Esa era la respuesta a la pregunta que yo establecí. Entonces es muy bueno porque ustedes pueden crear las flashcards de lo que crean pertinente. Eso le da muchos puntos positivos a Anki App. El problema es que inviertes tiempo, pero inviertes tiempo. Cualquier cosa que signifique invertir tiempo en afianzar conocimientos, al final no es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo, están ganando allí, ¿ok? Por otro lado, los de Flash Facts del First Aid. Aquí podemos ver a la derecha cómo es más o menos la interfaz del programa. En este caso, los Flash Facts te van a dividir los programas, no los programas, te van a dividir las materias. Microbiología, bioquímica, bioestadística, y van a hacer preguntas con respecto a cada uno de estos temas. ¿Cómo puede ser un típico Flash Facts de First Aid? Bueno, ponen este párrafo, como ya podemos ver acá, y entonces te van a dar todo el tiempo que tú quieras. Porque eso sí, te están contando el tiempo para que tú veas qué tanto estás tardando, a ver si manejas la información de primera mano o no. En este caso, este párrafo pues es completado con las siguientes palabras, que son Fimbria opilus y el Sex pilus. Entonces, tú tienes el tiempo de responder, posteriormente le vuelves a dar para que te salga la respuesta. Es el mismo procedimiento, es como el front y el back de la flash facts. Y bueno, tú al final puedes hacer un rate de las cartas que tú respondiste. Puede ser que tengas varias que digan no lo sé, que estaba inseguro, o que simplemente lo respondí correctamente, ¿ok? Entonces estos son dos muy buenos programas que
de algún modo u otro nos van a ayudar a mantenernos activos, a no cansarnos siempre con la rutina de leer y ver videos y responder preguntas. Suena como que son varias cosas, sí, pero llega un punto en que cansa hacer lo mismo y repetir lo mismo una y otra vez. Mientras ustedes se mantengan frescos en ese sentido y dinámicos y activos, van a ver que van a rendir aún más. Y van a rendir aún más, sobre todo en los porcentajes de sus respuestas correctas en los bancos de preguntas, en BMIs, etc. ¿Cuándo empezar a hacer bancos de preguntas? Bueno, ya más o menos yo les comenté un poco con respecto a esto desde el primer libro. Desde el primer libro no hay que tenerle miedo a las preguntas, más bien las preguntas son una herramienta de estudio. No lo ven como una herramienta para saber si yo sé o no. No, es una herramienta de estudio. Les va a permitir afianzar conocimientos, solidificar cada uno de esos conceptos que necesitamos manejar. Entonces, básicamente es del primer libro. Existen 3 compañías que ofrecen bancos de preguntas. Lo ideal es hacer estas 3 compañías, o sea, hacer 3 bancos de preguntas, que son básicamente Kaplan, RX USMLE y YouWorld, que por supuesto, como ya deben saber, es el más importante. ¿Ok? Vamos a ver algunos pros y contras de cada uno de estos bancos. Entre mayor cantidad de preguntas, mayor nota. ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar básicamente a responder, a razonar. Recuerden que nuestra educación, o la educación que obtuvimos durante la universidad no se basa en esta metodología de estudio, la cual pienso yo que sí es buena, de hacer preguntas, de hacer casos clínicos, de aplicar conocimientos. El tipo de medicina que nosotros estudiamos es más teórica, es más de conceptualizar y ya. En cambio aquí es más de aplicar y de integrar. Y los bancos de preguntas nos van a ayudar a hacer estas cosas. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Ok, aquí tenemos entonces los 3 bancos de preguntas. Por un lado tenemos Kaplan, tenemos el de RX USMLE, disculpen que aquí me comí una U, y el de YouWorld, ¿ok? Entonces, el de Kaplan. Las preguntas son basadas en los libros de Kaplan, entonces eso es bueno porque nos va a ayudar a afianzar los conocimientos que estamos leyendo en el libro de Kaplan. Sin embargo, el único problema es que los conceptos que están evaluados allí no son necesariamente high yield. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede encontrar que de las, no sé, 2300 preguntas que tiene Kaplan, hay 10 preguntas que es de cuál es el peso molecular de una droga. Estoy inventando, ¿no? Del peso molecular de una droga. Y eso no necesariamente no quiere decir que es lo que te van a preguntar en tu prueba, o que sea algo común, o sea un concepto high yield. No. Sin embargo, te lo preguntan ya tantas veces que, por supuesto, te lo vas a aprender, que lo vas a entender. Entonces, en ese sentido, Kaplan es bueno. Hay que hacerlo porque los videos de Kaplan nos van a ayudar a manejar la información de Kaplan. Recuerden que Kaplan es el mundo, es el todo. Y después tenemos que saber de este mundo cuáles son los países que nos interesan y cuáles no. ¿Ok? Entonces, con respecto a RX USMLE. El de RX está basado básicamente en las preguntas, o sea, las preguntas están basadas en los conceptos del libro del First Aid, porque quienes hacen el RX son los redactores del libro del First Aid, o sea que es muy bueno porque nos va a ayudar a estudiar aún más el libro del First Aid. Recuerden, el First Aid es al final la Biblia que ustedes van a usar para poder estudiar, pues, para su Step 1. Entonces, este libro de First Aid es el que ustedes tienen que completar con información de Kaplan, completar con información de sus bancos de preguntas. Y si ustedes de paso hacen un banco de preguntas que es del mismo libro, van a manejar aún más los conceptos que allí salen. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que quizás la dinámica de las preguntas no es igual a la del examen real. Es decir, cuando yo me refiero a la dinámica, me refiero es que Kaplan y USMLE tienen sobre todo preguntas que son muy directas, simplemente lo sabes o no lo sabes. En cambio, las preguntas de YouWorld tienen más que todo distractores. Distractores quiere decir cosas que no necesitas y que más bien te van a confundir para elegir la respuesta correcta. Tiene más elaboración con respecto al proceso del pensamiento. Eso quiere decir que tú puedes responder esa pregunta en 2 pasos, es decir, en 2 pasos significa que te dan un caso clínico, por ejemplo,
hablando sobre hipertensión. Sin embargo, ellos no te están diciendo que es hipertensión. Ellos te están dando las manifestaciones clínicas de la hipertensión. Sin embargo, ya cuando tú estás leyendo el caso, tienes que saber que te están hablando de hipertensión. ¿Por qué? Porque al final la pregunta va a ser, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, ¿cuáles son los dos pasos? Primero, saber que lo que sale en ese caso clínico es hipertensión. Y segundo, por supuesto, saber la droga que ellos te están preguntando o el tratamiento que ellos están preguntando. ¿Ok? Y esto no te lo ofrece tanto el Q1 de Kaplan y de Rex. No te lo ofrece, o sea, esta dinámica no te la ofrece tanto. No como Hugo. ¿Cuál es otro pequeño problemita? Y es el que yo coloqué aquí a la derecha. Básicamente, la redacción, el estilo, la gramática de esas preguntas es totalmente diferente a la prueba real. Es decir, cuando nosotros estamos en la prueba real, tenemos más o menos un promedio del largo de las preguntas y sobre todo del lenguaje que ellos usan. El lenguaje que se usa en Kaplan y en RX es muy diferente a las preguntas reales. En cambio, Huber se presenta la misma redacción, gramática y la dinámica de la prueba real. ¿Por qué? Porque bueno, Huber, al igual que el libro de Frisate, es creado sobre todo por estudiantes, por gente que salieron muy bien en sus pruebas y que han complementado este banco de preguntas. Entonces, por eso es que siempre se está actualizando la plataforma de Huber, porque cada vez se están agregando más preguntas de personas que han enviado con las nuevas tendencias de lo que se está preguntando, y por eso es que Huber es el QBank más importante. ¿Ok? ¿Cuál es en contra de Huber? Pues es el banco más costoso, probablemente. Creo que ahorita está alrededor de los 200 y algo, si no recuerdo mal. Sin embargo, es la mejor inversión. ¿Ok? Es la mejor inversión. Y bueno, ese es el que hay que realizar. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación si ustedes tienen la capacidad de poder hacer los tres bancos? Primero, empezar con Kaplan QBank. ¿Ok? Empezar en modo tutor. Modo tutor significa que tú lees la pregunta, inmediatamente eliges tu opción y después te sale de una vez la respuesta. No es que vas a hacer las 44 preguntas y después que vas a ver la respuesta de cada uno. No. Vas leyendo tu pregunta, vas haciendo, vas respondiendo y vas leyendo la explicación de tu respuesta. ¿Por qué? Porque Kaplan QBank, por lo que ya les comenté, les va a ayudar a solidificar los conocimientos, esa primera intención que ustedes tienen con el libro, ese primer encuentro que tienen con el libro. ¿Ok? Luego de haber leído los libros y hacer ya cierto porcentaje, ¿verdad?, de Kaplan QBank, porcentaje que ustedes mismos se pueden establecer, entrar entonces a otro tipo de banco de preguntas. Por ejemplo, RX. ¿Ok? RX puede ser aquí el intermediario entre Kaplan y Huber, el paso intermedio. RX pueden empezar a hacerlo casi ya terminando si quieren Kaplan QBank o cuando están haciéndolo en un 60%, Kaplan QBank, algo así. Eso ya depende de ustedes, de la dinámica y el tiempo que ustedes se hayan fijado para presentar su prueba real. Y ya hacerlo, como ya tienen la experiencia con el Kaplan QBank en Tutor Mode, ya hacerlo en modo de tiempo. Es decir, hora que dura las 40 preguntas después de la modificación que se hizo. ¿Cierto? Finalmente, ya después de haber realizado o tener un cierto porcentaje, yo les recomendaría al menos un 40% de RX, que son como 800 preguntas más o menos, ya comenzar con Huber. ¿Por qué? Porque Huber es el final, es el más importante, es el que ustedes tienen que manejar. Son las preguntas probablemente más allí, son las que han aparecido en algunos de los exámenes. Entonces ese es como que el más importante y por lo tanto ese jugador de reserva que vamos a tener ahí en la banca porque sabemos que es el que nos va a dar los goles. ¿Ok? Lo siento. Ajá. Huber siempre, ya para este punto, si ya han hecho Kaplan QBank y si ya tienen cierto porcentaje de RX, puedes empezarlo a hacer en modo de tiempo. ¿Para que hacerlo en Tutor Mode? ¿Ok? Esto es simplemente una escalera de actividades si ustedes tienen la capacidad. Cuando hablo de capacidad, sobre todo es capacidad monetaria y de tiempo para realizar estos bancos de preguntas. Ok, ¿cuál es entonces mi punto? Si no pueden realizar los tres bancos de preguntas, entonces solo hagan Kaplan QBank y luego Huber. ¿Por qué? Porque ustedes están leyendo todos los libros de Kaplan. Entonces Kaplan QBank te va a ayudar a afianzar esos conocimientos. Y luego Huber, pues todo
lo que está en el first aid está en UWorld. Sin embargo, todo lo que está en UWorld no está en el first aid. Por eso entonces estos dos, si solo pueden hacer dos, hagan estos dos. Si solo pueden hacer un banco porque es la única, la única inversión de dinero que pueden hacer, entonces solo hagan UWorld, porque UWorld es el más importante. Y ahí sí van comenzando en modo también en escalada, es decir, empiezan primero con Tutor Mode, después entonces lo van pasando en modo de tiempo. Eso sí, esa dinámica van ustedes mismos a tener que establecerla dependiendo a cómo sientan que están avanzando, si están logrando ya porcentajes de respuestas correctas cada vez mayores, entonces simplemente se pasan a modo tiempo. El modo tiempo es muy importante porque recuerden que nosotros no tenemos tiempo ilimitado para responder esas 40 preguntas. Tenemos que acostumbrarnos a responderlas en la hora que tenemos. ¿Ok? Eso es algo que hay que entrenarse. Hay que entrenarse muy bien porque hay preguntas que son cortas en el examen real, hay otras que son intermedias y otras que son algo largas. Entonces, bueno, eso es muy, muy importante. Les comento mi experiencia. Yo presenté, por supuesto, el examen antes de los cambios que se hicieron. Todos mis bancos de preguntas tuvieron 44 preguntas y siempre los últimos 3 minutos me quedaban 5 preguntas. 5 preguntas. Y eso que intenté hacerlo con todas las técnicas, con todas las cosas, pero hay veces que son largas, hay veces que quieres estar seguro, que te devuelves para chequear. Esas son cosas que tenemos que intentar manejar, que tenemos que modificar para poder rendir, para que nos pueda rendir el tiempo. Entonces, ese es mi consejo. El modo tiempo es muy importante. Ok, perdón. Ok, es recomendable realizar UWorld 2 veces. Bueno, muchachos, casi todos los bancos de preguntas tienen más de 2200 preguntas. ¿Ok? Si ponemos 40 preguntas a estas 2200, nos vamos a tardar una cierta cantidad de meses en realizarlas. Así que ya saben que existe una inversión de tiempo ahí importante. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes vuelven a hacer todas las preguntas que ya respondieron, es más probable que ustedes estén respondiendo estas preguntas basándose en la memoria, es decir, como que, yo me acuerdo que era la opción tal y punto, a que decir al razonamiento, que el razonamiento es lo más importante. Bueno, la respuesta es la opción A, debido a que el metabolismo de tal sustancia está inhibido por esta y finalmente tiene tal efecto. O sea, la cuestión es cómo llegas a la respuesta, si simplemente por memoria o simplemente porque razonaste tu respuesta. Si fue porque razonaste tu respuesta, entonces sí es probable que te ayude a realizar, a hacer una segunda vez UWorld. Ahora, si eres de esas personas que trabajan mucho con memoria, no te recomendaría realizar 2 veces UWorld porque vas a invertir más dinero y no estás trabajando conocimientos nuevos, no estás trabajando es tu memoria. Y en ese sentido no es bueno. ¿Por qué? Porque pese a que UWorld tiene conceptos muy high yield y que han aparecido en algunas pruebas, no quiere decir que exactamente la redacción de la pregunta que te aparece allí es la que te va a aparecer en la prueba. Entonces, si tú llegas y te aprendes esa pregunta, no te va a servir de nada, porque esa no te va a aparecer exactamente igual en tu examen. Entonces, eso de hacer UWorld 2 veces, sinceramente, no se los recomendaría. Les recomendaría que aprovechen todo el tiempo que necesitan hacer UWorld, pero no lo intenten hacer 2 veces, porque van a invertir tiempo en algo que no vale la pena, que es memoria. Y recuerden lo que les comenté, más que la memoria necesitamos es manejar integración y entender, porque ellos siempre van a tener redacciones de preguntas que van a volver nuestra mente, la van a alterar, vamos a decirlo así, ¿ok? Y la van a alterar para confundirnos. Y bueno, es por eso que tenemos que entender más que memorizar, ¿ok? Con respecto a las preguntas, ¿qué les recomendaría yo? Bueno, primero vamos a leer este ejemplo de pregunta que les hice y después les voy a dar la recomendación, ¿ok? Este es el caso. Dice, a 20-year-old female patient with a diagnosis of asthma enters into a clinical trial for a drug that prophylactically inhibits the degranulation of mast cells.
therefore avoiding the release of substances reactive to the bronchial smooth muscles such as histamine. However, after 6 months of treatment, the patient undergoes into psychosis, which is a side effect. What is the mechanism of action of salmeterol in asthmatic patients? Mast stabilizer, inhibition of arachidonic acid, or long-acting beta agonist. Ok, probablemente muchos de ustedes no han visto todavía siquiera farmacología, así que no se preocupen, no tienen por qué responderla bien ni nada. Es simplemente long-acting beta agonist. Lo que quiero demostrar con esta pregunta son las siguientes cosas. Una, me están hablando de una droga, ¿verdad? Un paciente que tiene asma, que está en un clinical trial, y que esta droga inhibe la degranulación de los mast cells. Y por lo tanto, no se va a liberar histamina, que es la que produce, es uno de los componentes que produce la contracción del músculo liso de los bronquios. Y finalmente, la pregunta que hacen es cuál es el mecanismo de acción del salmeterol. ¿Tiene que ver acaso lo que estábamos hablando arriba con el salmeterol? No, el salmeterol es básicamente un beta agonista de larga actividad. No tiene nada que ver con la degranulación de los mast cells. Entonces, mi punto es el siguiente. Ellos van a hacer este tipo de cosas para confundirlos. ¿Para qué? Para que, como ustedes leyeron que el mecanismo de acción de la droga era básicamente inhibir la degranulación de los mast cells, ustedes elijan de una vez la opción A. Porque ustedes leyeron que hay esa degranulación de los mast cells. O porque ustedes simplemente no estaban prestando la atención necesaria para responder este tipo de preguntas. Al final lo que me estaban preguntando era el salmeterol, y el salmeterol es un beta agonista. ¿Cómo yo hubiese podido obviar esta situación, evitar confusiones, etcétera? Básicamente, si yo leo primero la pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción del salmeterol en los pacientes asmáticos? Ya yo podría incluso responder sin tener que leer el resto de la pregunta. Eso me ahorraría tiempo, lo cual es bastante importante, porque recuerden, como ya les comenté, que a veces cometemos errores, nos devolvemos a leer preguntas, no estamos seguros y nos quedamos más tiempo del que creíamos en una sola pregunta, etc. Entonces, mi recomendación sería siempre lean primero la última pregunta. Si ustedes ven que ya solo con leer la última pregunta están en capacidad de responder el caso, excelente. Si no, leen la primera pregunta y finalmente empiezan a leer el caso. Pero ya entonces saben cuál es la pregunta y pueden ubicar las partes más importantes del caso que les pueden ayudar a responder dicha pregunta. Entonces, esa es mi recomendación para cualquier tipo de banco que estén haciendo. Para su examen real, siempre lean primero la última pregunta. Y después se devuelven a leer el inicio. Pero lo van a hacer ya objetivo, lo van a hacer ya enfocado en lo que necesitan para poder obtener la respuesta. ¿Ok? Entonces, finalmente, como les estaba comentando, leer siempre la pregunta final antes de leer el caso completo. Ok. ¿Cuándo empezar a hacer NBMEs? Yo sé que, bueno, incluso porque también eso fue algo que a mí me pasó. Todos le tenemos miedo a los NBMEs. Todos de algún modo le tenemos miedo a los NBMEs. Y eso es un sentimiento popular, común, etc. Yo entiendo eso. Sin embargo, no hay que tenerle miedo a los NBMEs. No hay que tenerle miedo a los NBMEs porque, bueno, ya les voy a dar la razón. Pero lo principal es que cuando van a empezar a hacer los NBMEs, bueno, cuando ya estén haciendo Yugur. ¿Por qué? Porque acuérdense que Yugur es ese jugador de reserva que nosotros tenemos y que lo vamos a meter es al final del partido. Entonces, por favor, háganlo apenas ya estén empezando a hacer Yugur. Hay muchos NBMEs, muchos de ellos se consiguen offline, así que úsenlo como una herramienta de estudio, una herramienta práctica. ¿Ok? Con respecto a lo de las notas de los NBMEs, eso es otro de los puntos importantes que vamos a tocar en la próxima diapositiva, así que quédense tranquilos. Sin embargo, les digo que utilicen esto como una herramienta
de, de, de práctica, porque les va a dar mucha orientación con respecto a al tipo de preguntas que podría salir en el examen. Cuando me refiero al tipo de pregunta, no es que le va a salir la misma redacción, no. La redacción de las preguntas de los NVMe es totalmente diferente a la redacción que aparece en la prueba real. Generalmente los NVMe's tienen una redacción mucho más corta, tienen mucho mayor cantidad de preguntas, el tiempo es diferente, apenas son 4 bloques de preguntas, en cambio el examen real son 7, o sea, hay muchas diferencias con respecto al examen real. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo más importante del NVMe en este sentido? Que te está dando la proporción de cada una de las materias que va a ser igual con respecto al examen final. ¿Qué es lo que intento decir con esto? Por ejemplo, van a ser, qué sé yo, si son 200 preguntas de los NVMe's y la proporción es que 100 preguntas son de patología, entonces ustedes ya saben que la mitad del examen real va a ser patología. Entonces eso les va a ayudar a saber qué preguntan más, si preguntan más patología, si preguntan más farmacología, si preguntan más fisiología, etc. Y sobre todo el tópico específico. ¿A qué me refiero con el tópico específico? Hay muchas cosas que se repiten, es decir, que los NVMe siempre evalúan a lo largo de cada uno de los NVMe que ellos van sacando. Que lo evalúan en el NVMe 7, en el 11, en el 13, 15, 17, etc. Un ejemplo de ello podría ser la patología valvular, ¿okay? La patología valvular cardíaca. Eso es algo que todos los NVMe's evalúan. Entonces, a medida que vas haciendo más NVMe's, te vas dando cuenta que siempre están preguntando eso, siempre están preguntando eso. Si siempre te están preguntando eso, al menos una pregunta, ¿cuál es el razonamiento que podemos obtener de esto? Que básicamente, al menos una pregunta de esas te va a salir en la prueba real. Y básicamente es así. El que le estoy diciendo es correcto. La patología valvular del corazón es algo sumamente ayudo. Todos los NVMe's lo tienen. Y de hecho, yo en mi prueba real tuve 2 preguntas de eso. Entonces, eso quiere decir que yo ya sabía que me iban a preguntar de eso. Eso quiere decir que entonces yo antes de la prueba tengo que saber todas estas cosas que se repiten en cada uno de los NVMe's para entonces poder asegurar ciertos puntos. ¿Ok? Más aún si son cosas difíciles y por ejemplo sabemos que la patología valvular es un tanto complicada porque requiere también escuchar, por ejemplo, escuchar cada uno de los murmurs. ¿Ok? Entonces, es algo que hay que practicar. Es algo que hay que practicar, hay que hacerlo como una herramienta de estudio más. ¿Por qué les digo como una herramienta de estudio? Porque esto sale en la página web de los NVMe's. Ellos dicen que la nota que tú obtienes, que obtienes en ese NVMe puede ser 10 puntos por debajo o 10 puntos por arriba de tu prueba real. Es decir, que básicamente la desviación estándar de la nota que sacas en el NVMe son 10 puntos. Es decir, que si tenemos 10 puntos por debajo y 10 puntos por arriba de la nota del NVMe, que va a ser la nota que puedo yo sacar en mi prueba real, es un rango muy amplio, es un rango de 20 puntos. Es decir, que si yo saqué básicamente en el NVMe 230, puede ser que saque 220 en mi prueba real, como puede ser que incluso llegue hasta sacar 240. ¿Qué quiero decir con esto? Los NVMe no son una herramienta realmente de predicción con respecto a la nota que vas a sacar exactamente en tu prueba real. 10 puntos es una diferencia bastante amplia. Entonces, usemos los NVMe's más como una herramienta educativa. ¿Ok? Más como una herramienta educativa. Para ver si tengo otra. Ajá. Y esto es lo que quiero llegar. Con respecto a los NVMe's, usemos más los NVMe's como una herramienta de autoevaluación más que como estudio. Les puedo dar mi propio caso. Yo hice varios NVMe's, ¿ok? Hice aproximadamente como 6 NVMe's, hice yo. Hice 6 NVMe y hubo algunos los cuales hice algunas preguntas porque muchos de ellos yo los hice offline. Entonces ya tenía cierta idea de las proporciones, de las cosas que más preguntan, de las cosas a las cuales me tenía yo que afianzar. Entonces eso me ayudó bastante, eso me ayudó muchísimo en realidad. Las notas que yo saqué en el NVMe pues fueron unas notas
un poco por encima del promedio, lo cual no me daba cierta seguridad porque yo quería salir bastante bien, etcétera. No sabía entonces si presentar, no, bla, bla, bla. Y finalmente, muchachos, pude sacar una nota por encima de los 10 puntos de rango que me había ofrecido el NVMe. ¿Eso qué quiere decir? Que el NVMe no te va a decir tu nota. El NVMe es bueno para decirte, por ejemplo, si pasas o no la prueba. Cuando tú haces tu primer NVMe, apenas estás empezando Yugo, él te va a decir, bueno, sacaste 210, aunque tú te quedas tranquilo de que por lo menos pasaste la prueba. Ahora tienes que trabajar sobre el NVMe. ¿Qué es lo que vas a trabajar del NVMe? Básicamente es el número de preguntas malas que tengas. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas y este es el problema de que, bueno, la gente en realidad no sabe con exactitud o a cierta ciencia cómo se calcula la nota de la prueba real. Sin embargo, sí se sabe que hay muchas preguntas que caen en varias categorías. ¿Ok? Hay preguntas que caen en la categoría de fisiología y fármaco al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta que yo les hice con respecto a los beta-agonistas, ¿verdad? Que era el salmeterol, esa podría caer en fisiología y farmacología. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el beta-agonista va a broncodilatar el músculo liso, ¿cierto? Entonces ya esa parte es fisiología, pero también tenemos que saber qué es el salmeterol, entonces es farmacología. Es una pregunta que cae en dos materias, en dos categorías. Este tipo de preguntas son consideradas también high yield. ¿Y por qué? Porque si tú tienes mala esa pregunta, te va a bajar bastante la nota. Entonces, estas son el tipo de preguntas que tenemos que mejorar, que tenemos que afianzar, que tenemos que no tener malas, valga la redundancia. Entonces, mi consejo es el siguiente: si yo en un NVMe saqué, por ejemplo, 232 porque tuve 40 preguntas malas, entonces lo que tengo que enfocarme es en bajar el número de preguntas malas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haga otro NVMe y vuelva a tener 40 preguntas malas, pero ahora en vez de 232 tengo entonces 226. ¿Por qué? Porque esta vez las preguntas que tuve malas, estas 40 preguntas que tuve malas, o algunas de ellas, caían en varias categorías. Entonces, concentrémonos en bajar el número de preguntas malas, porque bajando el número de preguntas malas, estás garantizando que por supuesto vas a tener mayor cantidad de preguntas buenas, y tú no sabes qué preguntas te van a hacer, ni sabes cuál de esas preguntas que te están haciendo en tu prueba real van a caer en 5 o 6 categorías, o que son high yield o no. Entonces, lo ideal es trabajar sobre preguntas malas, número de preguntas malas, tipo de preguntas malas. Tipo quiere decir que caigan en varias categorías, ¿ok? Y eso fue lo que yo quise expresarles aquí con este pequeño cuadro. Concentrarse más en el número de preguntas malas e incluso más en el tipo de pregunta que estuvo mala, ya que caen en varias categorías y por ende son high yield. Y esas son las que más disminuyen la nota de la prueba final. Ok. ¿Cómo rendir? Y bueno, perdonen, pasa que la computadora está en inglés y a veces me cambia las palabras. ¿Cómo rendir más durante la prueba real? Ok, este es el consejo que yo siempre le doy a todo el mundo. El mes previo a presentar la prueba, incluso si quieres desde antes de ese tiempo, sería mucho mejor, pero al menos el mes previo, agarrar una hoja en blanco. En esta hoja en blanco vamos a escribir todas las fórmulas de fisiología, todas las fórmulas de bioestadística. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque recuerden que el día de la prueba tenemos mucho estrés. Tenemos mucho estrés porque es un momento muy importante, es un momento decisivo que tenemos que llevar a cabo. Y nos vamos a cuestionar todo. Nos vamos a cuestionar incluso que 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros de que todo lo que estemos haciendo, todo lo que estemos respondiendo durante la prueba, sea lo mejor. O sea simplemente lo correcto. Entonces, si nosotros llegamos y copiamos nuestras fórmulas todos los días, el mes previo, antes de tomar la prueba, vamos a tenerlas más fácil, las vamos a tener en nuestra mente. Además, si a esta hoja le anexamos la práctica diaria de cosas que sean high yield, de cosas que se te hagan difícil de aprenderte, por ejemplo, la lista de hormonas con segundos mensajeros. Eso es una lista bastante larga y hay que sabérselo porque eso es high yield. Si tú llegas y practicas tu lista todos los días, el mes previo a la prueba, vas a poder entonces tenerlo a la mano. Pero no solo esto, pueden ustedes incluso incluir otras cosas que a ustedes les cueste o que ustedes quieran responder rápidamente.
Por ejemplo, la vía del tracto óptico, las lesiones de la vía del tracto óptico es algo que hay que manejarlo rápido, porque si ustedes llegan y se ponen a razonar, ay, ¿cómo es que era la vía del tracto óptico? Bueno, es así, ok. Después que es así, ¿dónde es que está la lesión acá? Va a ser más difícil para ustedes responder en tiempo récord. ¿Cuál es la cuestión? Cuando ustedes estén haciendo esta hoja, con todas sus fórmulas, todos los conceptos que ustedes quieran incluir todos los días, tienen que fijarse un tiempo límite. El tiempo límite son 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? ¿Por qué hacer esta hoja? Porque el día de la prueba, mi consejo para ustedes es que esta hoja que estuvieron practicando durante al menos un mes, la repitan. ¿Cómo le van a repetir el día de la prueba? Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero cuando ustedes entran a su prueba le van a dar dos hojas. Dos hojas que es como si fueran dos pequeños pizarrones, donde ustedes pueden, con el marcador, o sea, ustedes van a copiar con marcador y pueden borrar incluso con la mano, no hay problema. Entonces, van a tener 15 minutos que son de tutorial. Tutorial quiere decir que es básicamente un modo de práctica que le van a dar ahí de dos preguntas para que vean cómo se responde, dónde se le da el botón de siguiente, dónde se le da el botón de finalizar bloque de preguntas, pero ya eso ustedes lo saben. Ya eso ustedes lo saben porque ustedes estuvieron haciendo UWorld. Y UWorld tiene la misma interfase, tiene el mismo programa que la prueba real. Entonces, ¿para qué perder tiempo esos 15 minutos haciendo el tutorial de algo que ustedes ya saben, si pueden aprovecharlo para copiar todas las fórmulas que estuvieron practicando durante el mes previo, todos los conceptos, su vía del tracto óptico si quieren, o la vía de cualquier otro tracto del sistema nervioso central, o de lo que ustedes deseen? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Porque cuando ustedes le ponen una pregunta, ¿verdad? Que le pide, por ejemplo, realizar, determinar o calcular la vida media de un medicamento, es preferible simplemente voltearse a su hoja que ustedes van a tener al lado de la computadora, ver, ahí está la fórmula, no tengo que pensar ya en la fórmula porque la tengo allí, o sea que no importa si estoy nervioso porque simplemente agarro mi otra hoja, vuelvo a copiar mi fórmula, pongo los valores que corresponden a cada dato y simplemente uso la calculadora que está allí en el programa. Es decir, ya estoy restando más ansiedad, menos ansiedad, perdón. Bueno, ya no tengo ansiedad, es lo que intento decir. Ya no tengo ansiedad, ya no tengo pánico porque tengo allí mi backup, tengo allí mi reserva con mis fórmulas y las cosas que a mí me cuestan al momento que me las estoy preguntando. ¿Ok? Entonces, ese es mi consejo para ustedes. Agarren la hoja, practíquenla todos los días, pongan ese tiempo límite de 15 minutos y el día de la prueba háganlo. A mí me resultó, me preguntaron 3 fórmulas, las tomé de allí, no me sentí nervioso, me dieron las respuestas, cada uno me dio las respuestas que yo tenía allí, así que se los recomiendo, de verdad. Yo pienso que es una estrategia que vale la pena implementar. Bueno, este es básicamente una pequeña presentación con respecto a algunos de los tips que yo tengo para ustedes. Me gustaría ahora que si ustedes tienen algunas preguntas puedan escribirla o simplemente puedan hablar a través del micrófono. Hay otras cosas, antes de que me hagan las preguntas, hay otras cosas. Si hay otras cosas, está el libro de Boljan, están los videos de Sketchy Micro. Todas esas cosas ustedes quieren hacerlas, pueden hacerlas. La cuestión es que está en razón del límite del tiempo que ustedes para realizar esta prueba. Todo lo que les he comentado hasta acá es para una persona que en promedio en 10 meses quiere hacer su examen. Sin embargo, hacer otras cosas, ver otros videos, leer otros libros, no está mal, no está mal. Yo porque prefiero tener la mínima cantidad de conocimientos, pero que pueda aplicarlos, que pueda entenderlos y que me sirvan para otro tipo de materias incluso. Hay gente que entre más lee, mejor, le ayuda a afianzar más, le ayuda a verlos de otro punto de vista, etcétera. Eso está excelente. Pueden usar cualquier herramienta, cualquier cosa que les recomiende. Quizás el mejor consejo que incluso les puedo yo dar es que escuchen a las personas, escuchen lo que tengan que decirle y simplemente tomen lo mejor, lo que ustedes consideren que es lo mejor que está haciendo esa persona para estudiar. Porque puede ser que yo tenga un buen tip para ustedes, puede ser que otra persona tenga un buen consejo.
puede ser que otras no tengan tan buenos consejos, pero tienen que escuchar a las personas para poder entonces saber qué descartar y qué tomar de ellas. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna pregunta o algo, por favor, estoy aquí para responderla con mi humilde experiencia, así que son bienvenidas las preguntas si tienen alguna, ¿no? ¿Consideras que alguien que trabaje full time puede sacar los 3 steps? Miren, sí se puede, o sea, sí se puede, solo que va a tomar mucho más tiempo, va a tomar mucho más tiempo. Yo cuando les dije lo de los 10 meses, pudieron darse cuenta que les comenté que eran 10 horas y 6 días de la semana. Esta es una prueba que es muy demandante porque como ya les comenté, no, o sea, no es el mismo estilo de preguntas que nosotros tuvimos y manejamos durante la universidad y nuestra preparación académica como médicos. Entonces, eso es lo que quizás más nos cuesta y por eso es que necesitamos practicar bastante, necesitamos leer una y otra vez las cosas, porque bueno, este es otro tipo de medicina al final. Entonces sí, todo es posible, o sea, Mariano, que nadie te diga que no se puede, claro que sí se puede, solo que bueno, va a tomar más tiempo, eso sí, va a tomar más tiempo porque vas a tener que, o sea, si estás estudiando menor cantidad de horas al día, vas a tener que, en vez de 10 meses, tomar mayor cantidad de meses, porque necesitas estar segura a la hora de presentar y no simplemente presentar por presentar, porque bueno, ustedes ya saben que la nota es un filtro, la nota del Step 1 es el principal filtro para poder entrar a cualquier posgrado acá, y es el que más le van a tomar en cuenta como el más importante porque ellos no tienen cómo evaluar si ustedes hicieron una buena universidad o no. Ellos solo pueden evaluar es lo que ustedes saben a través de estas pruebas que son los STEPS, que son, bueno, pruebas que también están presentando los americanos. Así que sí se puede, María, que nadie te diga que no, que nadie te diga que no. Pero hay que tomar un poco más de tiempo. Ok, vamos a leer a María Eugenia ahora. Ok, María Eugenia, ¿qué tan beneficioso es estudiar de los dos libros y al mismo tiempo First Aid? De los libros y al mismo tiempo First Aid. Mira, yo te lo estoy diciendo que es bastante... Ay, perdón, se me apagó la cámara. Es bastante beneficioso. Es bastante beneficioso porque era lo que les comentaba. Todo lo que está en el First Aid tienen que saberlo. Todo lo que está en el First Aid tienen que saberlo de algún modo u otro. En cambio, lo que está en los libros de Kaplan, lo que está, por ejemplo, en el Golden, que es bastante extenso, ¿cómo vas a saber qué es lo high yield y qué no? Eso es lo que te va a dar el First Aid. Todo lo que está en el First Aid tienes que saberlo. Por lo tanto, cuando estés leyendo la explicación en el libro de Kaplan, es mejor. Es mejor, ¿por qué? Porque tú lees tu explicación más densa con cada uno de los pasos en el libro de Kaplan y luego te vas a lo que necesitas saber puntualmente en el First Aid. Entonces es muy beneficioso porque tú llegas y lo poco que le falta al First Aid lo vas a tomar de Kaplan y lo vas a copiar en el First Aid. Te lo digo, a mí me funcionó, o sea, me hizo hacer todos estos 3 bancos de preguntas, hacer todo en tiempo récord. ¿Por qué? Porque ahorré tiempo. Hay gente que se lee los libros de Kaplan 2 y 3 veces. 2 y 3 veces porque tardaron 7 meses, 8 meses en leerse todos los libros de Kaplan y después es que vas a empezar a leer el First Aid. Ya se te olvidó la información. Ya no tienes que volver a empezar de cero porque tienes que ver en el First Aid, acostumbrarte a cómo está el First Aid, acostumbrarte en dónde están las cosas en el First Aid, te va a retrasar. Si tú vas manejando los dos libros al mismo tiempo y vas completando tu libro del First Aid, al final vas a ahorrar tiempo porque ya conoces el First Aid, ya sabes dónde están las cosas, ya complementaste parte del First Aid y al final va a ser todo mucho más rápido. ¿Ok? ¿Qué tiempo tomo de todo? ¿Qué tiempo hacer todos los bancos de preguntas? ¿Qué tiempo me tomó hacer todos los bancos de preguntas? Al igual que leer todos los libros. Bueno, a mí me tomó 10 meses. Me tomó 10 meses y bueno, de paso tuve un mes aquí, o sea, tuve un mes con mi mamá que vino para acá, para los Estados Unidos y bueno, eso me atrasó porque durante ese mes no estudié nada. Entonces, como les dije, como ustedes dejan algunos días
sin estudiar, la materia se va. Yo hice los 3 bancos de preguntas, no hice completo el RX, no lo hice completo porque ya, o sea, ya me sentía en capacidad, me sentía listo, más no preparado. Ustedes se van a dar cuenta que es así. Nunca nos vamos a sentir preparados para tomar el examen, porque siempre vamos a tener miedo y eso es lo primero que tenemos que vencer, el miedo. Sin embargo, ya te sientes listo. ¿Cómo sabes que ya estás listo? Porque cuando estás haciendo YouWord, ya tus porcentajes están altos de respuestas correctas, porque ya una vez que estás repasando tu first aid, tú casi que puedes recitar por ti mismo todo lo que sale en el first aid, porque estás en capacidad de poderles explicar a otros conceptos que salen allí en el first aid. Eso es una herramienta muy importante y eso es algo que incluso se me olvidó comentarles. Tienen que estudiar en grupo, tienen que estudiar en grupo. Incluso aprovechen estas cosas de gente que si sabe más de farmacología, pues escúchenlos y tomen las pocas cosas que le puedan dar. Si ustedes saben más de microbiología, pues explíquenle a las personas. Eso no es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque mientras tú más lo repitas, más estás afianzando, más estás solidificando tu base de conocimiento. Entonces, eso es algo que hay que hacer. Eso no importa, María Eugenia, al final, si a mí me toma al final 2 años, 3 años, 4 años, no importa. Hay gente que pasa estudiando para esta prueba 3 años y también al final saca 240. Ahí sí, como hay otras que estudian solo 6 meses porque tuvieron una muy buena universidad y sacan igual 240. Entonces, es relativo. El tiempo aquí es relativo. Aquí el tiempo no importa sino tu nota. ¿Ok? Con respecto a todos los libros, yo me leí aproximadamente todos los libros como en 3 meses. Usaba más o menos un promedio de una semana y media entre un libro y otro. Lo hacía en paralelo con el First Aid. Hacía los videos de Kaplan, hice los videos de Patoma y además empecé a hacer preguntas de las que yo tenía en Kaplan. ¿Por qué? Porque yo empecé en el curso como tal de Kaplan. Yo no empecé a usar mi QBank de Kaplan porque, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes no están con Kaplan. Yo tenía otras pruebas, que son unas pruebas como de 20 preguntas que me daban de cada tema. Yo utilizaba esas preguntas y después que yo me leí todos los libros fue que empecé a hacer bastante mis preguntas de Kaplan y me dediqué y las hice bastante rápido. Con respecto a cuánto te tome hacer por ejemplo, un banco de preguntas, cuánto tiempo te tome hacer un banco de preguntas es relativo, depende de si haces un banco, 2 bancos al día, 3 bancos al día. Al inicio siempre es bueno empezar con poco. Hace solo un banco de preguntas, como ya los dije, si es que están en modo tutor mode, pues hacen su banco tutor mode. Después ustedes se están dando cuenta de que quedan más sedientos, y cuando digo que quedan más sedientos es que les sobra más tiempo, entonces ya hacen 2 bancos de preguntas en modo de tutor mode. Después, cuando ya están cansados de hacer tutor mode y quieren hacerlo en modo de tiempo, ahí empiezan con uno solo en modo de tiempo, después 2 bancos al día en modo tiempo y así. O sea, ustedes tienen que establecer en la dinámica de acuerdo a sus necesidades. ¿Ok? No existe, como les dije, una receta específica. Pero más o menos en promedio, un banco de preguntas, ya después de haberse leído los libros, puedes hacerlo en 2 meses y medio, a un ritmo relativamente suave de 1 o 2 preguntas, de 1 o 2 bancos al día. Diana, ok, buenas noches. ¿En qué hora recomienda estudiar los temas? O sea, ¿en qué hora recomienda estudiar los libros? Me imagino que es la pregunta. Bueno, Diana, yo empezaría siempre por lo más básico. O sea, yo sé que muchos de nosotros también hemos tenido un gap o un espacio bastante amplio desde que nos graduamos, desde que vimos las materias, hasta el momento que estamos por primera vez agarrando los libros, por ejemplo, de Kaplan. Entonces yo recomendaría primero empezar por anatomía. ¿Por qué? Porque anatomía es simple, o sea, no tienes que razonar mucho, tienes que simplemente aprenderte ubicación de cosas, lesiones particulares, por ejemplo, el plexo braquial, etcétera. O sea, es como esta materia de precalentamiento que te ayuda a aclimatarte para después entonces entrar a cosas un poco más complejas. Después de anatomía, yo recomendaría que leyeran bioquímica. Después de bioquímica, fisiología. Después de fisiología, pues aquí existe una vertiente donde hay gente que primero se lee fármaco, hay otros que primero se leen patología. Ya eso sí se los dejo en razón de ustedes.
Yo leería primero patología y después farmacología. Y finalmente yo dejaría microbiología e inmuno de último para cerrar con bioestadística. ¿Okay? Microbiología básicamente, como pueden ya saber, es bastante de memoria. Y bueno, por eso es que lo pueden dejar al final, porque o sea, es aparte, es bastante específico, bastante especializado. Y bueno, behavioral con bioestadística sí se los recomiendo que lo dejen de último, porque las fórmulas de bioestadística tienen que tenerlas frescas, sobre todo el modo en cómo analizan los casos de bioestadística. Por eso siempre intenten dejarlo de último, ¿ok? Ok, sigamos con otras preguntas. Eso es muy razonable, gracias, no te preocupes, María Eugenia, ¿cómo no? ¿En qué punto es recomendable estudiar de manera grupal y luego hacerlo de manera individual? Mira, tú puedes estudiar en grupo si quieres desde el primer día, en eso no hay ningún problema. Tú puedes llegar y simplemente si quisiste desde el día 1, te lees tu capítulo de Kaplan, luego lo buscas en el Fuseit, complementas, ves tu video, haces tus preguntas y después te puedes poner a estudiar con alguien, a hacer flashcards y preguntarse o sea, cosas que tú leíste, la otra persona que te pregunte cosas que ella leyó del mismo tema y así interactuar. O sea, tú desde el día 1 puedes estudiar en grupo, eso lo puedes hacer, eso sí, tiene que ser algo que tú sientas que es productivo y con alguien que esté al mismo ritmo que tú. Cuando me refiero al mismo ritmo que tú, que se esté leyendo las mismas cosas que tú y al mismo tiempo. O sea, eso tiene que ser una actividad concatenada, ¿ok? Yo la verdad, al inicio, como yo no conocía a mucha gente, etcétera, yo estudié de manera individual y después, ya que me había leído los libros, que ya tenía amigos, etcétera, fue que empecé a intercambiar un poco más, perdón, con otras personas los conocimientos, si yo sabía algo se los explicaba, etcétera, etcétera. Así que desde el día 1 si tú quieres, eso no importa. Eso sí, si lo vas a hacer a distancia, aunque sea, inténtalo hacer a través de Skype o de este tipo de aplicaciones como GoToMeeting. Porque si lo haces mensaje de texto o algo así o un chat, es muy complicado, pienso yo que pierdes un poco más de tiempo. Mejor sería cuando puedes ver a la persona. ¿Por qué? Porque bueno, incluso la expresión facial de alguien te puede ayudar a acordarte de un concepto, por ejemplo. Entonces, es muy importante. Y así pierdes menos tiempo cuando estás hablando. Así que esa sería mi recomendación. Si puedes del día 1, también hazlo. Entre más dinámico y más activo sea, más fácil y más cosas te van a quedar. Ok, María Eugenia. ¿Con qué tiempo de anterioridad, antes de presentar el examen, hay que hacer los trámites en la universidad, con el decano, etcétera? Bueno, María Eugenia, sabes que eso va a depender también de la universidad, ¿no? Depende también de la universidad. A mí el proceso neto de mandar las cosas, de pedir las cosas en el CFMNG, mandarlo, etcétera, fue aproximadamente unos 3 meses. 3 meses con suerte de que todo estuvo concatenado, o sea, todo estuvo sin retraso. Porque bueno, ustedes saben que nuestras universidades, muchas de ellas a veces están en huelga, están en paros y a veces eso retrasa un poco la parte administrativa, ¿no? Que es la que a nosotros nos interesa. Así que yo te recomiendo que básicamente tengas todos los papeles listos, o sea, pagues tu prueba, tenga ya todos tus papeles. Bueno, primero tienes que hacerlos tus papeles, después pagas tu prueba, haces todos los papeles y después que vas a poder poner la fecha o el periodo. No pongas periodo hasta que no sepas, obviamente. No pongas un periodo hasta que no sepas porque acuérdense que si ustedes se pasan de este periodo que ponen, que son 3 meses, después les toca pagar $75 para darle otro periodo más de 3 meses. Si ya después de este periodo de 6 meses, porque pues el primero fue 3 meses, el segundo 3 meses, si ya después ustedes se pasan de este periodo de 6 meses, pierden esa inversión que hicieron, que creo que ahorita cuesta $880 o $90 el uno. Entonces les tocaría volver a pagar $890, que no vale la pena, o sea, no, imagínense ese gasto. Por eso, si quieren pueden ir juntando todos los papeles que necesitan, ¿verdad? Ir pidiéndolos todos y cuando ustedes ya estén más o menos activos, que ya estén, por ejemplo, poco antes de empezar YouWork, o que ya se hayan leído los libros, o que ya se sientan un poco más seguros de sus conocimientos, empezar a hacer todos estos trámites porque saben que al menos le va a tocar 3 meses. Más o menos 3 meses.
en realizarlos. ¿Ok? Espero que haya sido satisfactoria mi respuesta. María Eugenia. Ok, María. Es cierto que hacer un match no solo es importante la nota de los steps, sino cuánto tiempo hiciste los 3 steps. No, eso realmente no es tan importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos saben que nosotros somos IMG, somos médicos internacionales, y que bueno, muchas veces nos devolvemos a nuestro país, que estudiamos de manera intermitente, etcétera. Además de que ellos no saben cuánto tiempo ustedes estudiaron para el Step 1. ¿Cómo van a saber ellos? O sea, ellos lo que pueden ver es si entre tu Step 1 y tu Step 2 tardaste 1 año, 2 años, pero eso no implica nada. Eso no implica nada. A ellos lo que les importa es la nota. No le importa es el tiempo. Eso sí, si ustedes hicieron su Step 1 en el año 2016 y después en el 2020 que hacen el Step 2, pues probablemente esa diferencia sí va a ser un poco extraña y quizás allí sí importe. Pero son cosas que no van a suceder, porque si ustedes empezaron a hacer su Step 1, tienen que inmediatamente seguir estudiando, porque muchas de estas pruebas, por ejemplo el Step 2, tienen conocimientos del Step 1. Y si ustedes dejan una brecha muy larga entre una prueba y otra, o sea, de muchos meses, van a tardar más tiempo en estudiar. El Step 2 preguntan cosas del Step 1. El Step 3 tiene preguntas del Step 2 y preguntas del Step 1. Entonces la idea es siempre hacerlo lo más seguido posible. Pero no, realmente ellos no te van a tomar en cuenta tanto el tiempo en los cuales los hiciste. Te toman es la nota. La nota es un filtro, básicamente. ¿Por qué? Porque puede ser que ellos tienen un programa. Ellos tienen un programa que se corresponde con el de ERAS, que es el que normalmente se usa. Sin embargo, también existen otros tipos de match, como es el match San Francisco, que es para oftalmología y para cirugía plástica. O sea, hay muchos tipos de match. Ellos tienen este filtro, o sea, este programa que básicamente va a decir, bueno, yo quiero entrevistar a todas las personas, o sea, las personas entre un rango del Step 1 de 225 y 260 o 240. Entonces, toda la aplicación, todo ese filtro te va a arrojar, no sé, 300 aplicaciones. Entonces, de esas 300 aplicaciones, ellos se van a poner a revisar y van viendo, bueno, ahora quiero revisar todo, quiero que se filtren todas estas personas que tienen Step 2 entre 245 y 250. Y así, o sea, es un filtro y otro, pero no toman en cuenta como tal el tiempo que tú tardaste. Eso realmente no es importante, a menos, como ya dije, que sea una brecha muy amplia entre un step y otro. Tú estudiabas un capítulo y luego ibas al first set y luego video de cada tema. Sí, María Eugenia, como ya les he comentado, yo me leía mi capítulo de Kaplan, luego veía qué era lo que estaba en el first set con respecto a ese capítulo o a ese tema, y después, si yo lo quería pertinente, porque veía que estaba muy disminuido, o sea, que estaba muy poco lo que estaba en el first set o algo así, allí hacía un resumen, por ejemplo. ¿Ok? Hacía un resumen y lo metía entonces en la página del first set. Después de eso hacía mis preguntas y pasaba a la siguiente. Y así. Y así lo hice con cada uno de los libros. Mónica, hola. ¿El orden de estudio debería ser como van los libros de Kaplan? Bueno, yo creo que ya más o menos respondí a esa pregunta. Sin embargo, la voy a volver a repetir. Sí es más o menos como el que recomienda en ese sentido Kaplan, que sería anatomía, después bioquímica, después fisio, y aquí es cuando yo les digo, puede ser patología o fármaco. Yo les recomendaría primero patología, después farmacología, después micro y finalmente bioestadística. ¿Ok? Bioestadística con behavioral, por supuesto. Maigualida. Erika Flores pregunta desde Venezuela si conoces opciones de empleo luego de presentar el Step 1. Realmente no, ahí sí me hiciste una pregunta un tanto, o sea que no conozco mucho al respecto. Sin embargo sí sé, por ejemplo, de las organizaciones, como por ejemplo la Asociación de Profesionales de la Salud en Latinoamérica, que puedes certificarte como asistente médico, incluso sin tener que presentar los steps, puedes certificarte como asistente médico. Creo que tienes que presentar igual una prueba, hay un curso que incluso esta asociación dicta, etcétera. Y bueno, trabajando como asistente médico podrías ganar cierta cantidad de dinero.
pero es el único modo en que podrías hacerlo en la rama médica, ¿ok? Sin embargo, no hay otro tipo de trabajos en los cuales te acepten solo porque ya hayas presentado el Step 1, ¿sí? Podrías dar clases, por ejemplo, si estás haciendo un curso de Kaplan, bueno, ya ahorita no tienen esa modalidad, pero si hiciste tu curso de Kaplan, sacaste una buena nota, podrías también dar clases en Kaplan, que dan como especie de tutorías. Pero son los únicos tipos de trabajo en la rama médica, por supuesto. Siempre sabemos que existen opciones fuera de esta rama, las cuales no son legales, en las cuales se puede trabajar, pero sería fuera de medicina, ¿ok? Espero haber podido responder la pregunta de Erika. Amy, de nada. Carlos, ¿algún teléfono o email donde podamos comunicar contigo? Por supuesto, si tú quieres, como no, yo lo voy a escribir acá. Ahí está, ya les puse allí mi número de teléfono y mi correo. Me pueden escribir, no tengo problema. Eso sí, recuerden que como yo también estoy completando los otros steps, etcétera, puedo que tarde un poco en responder, sin embargo, que no les quepa la más mínima duda de que sí les voy a responder, ¿ok? Siempre les voy a responder. En los que puedo ayudarle, con todo el gusto lo voy a hacer porque tenemos que hacerlo, tenemos que ayudarnos entre todos. Porque bueno, somos gente que queremos triunfar aquí en los Estados Unidos y tenemos que ser así, tenemos que ayudarnos. Así que claro, cómo no. Exacto, YouWord es un banco de preguntas, es un banco de preguntas. YouWord es básicamente un banco de preguntas que tú vas a ejercitarte, con los cuales vas a ejercitarte, porque son las preguntas que más se parecen en relación a redacción, dinámica, a la prueba real. Hay que hacer preguntas, no es suficiente con leerse los libros y ver videos, no. Eso no les va a garantizar una buena nota. Puede que pasen el examen, sí, sí puede que pasen el examen, pero no les va a garantizar una buena nota. ¿Por qué? Porque acuérdense que la dinámica es diferente, es lo que ya hemos comentado. Nosotros estudiamos fue en razón más de conceptos, ¿ok? Mención del mecanismo fisiopatológico de falla cardíaca y ya. Entonces tú explicabas todo tu proceso y listo. En cambio acá ellos te van a poner, por ejemplo, un caso clínico donde te den todas las manifestaciones, todos los síntomas, que sea de un cardiac heart failure, y allí es cuando te preguntan entonces cuál de los siguientes mecanismos es el que se corresponde. Ya tú tienes que saber qué es un cardiac heart failure, porque no te están diciendo qué es eso, ya tú tienes que saberlo y de una vez el segundo paso sería elegir el mecanismo. No sé si me explico, o sea, la dinámica es diferente, la dinámica en la cual te están haciendo las preguntas. Por eso es que YouWord es el mejor banco de preguntas que ustedes pueden hacer. Sin embargo, están los otros, está el de Kaplan y el de REX, que les puede ayudar a estos pasos previos, cuando estamos en pañales, cuando apenas estamos precalentando, por así decirlo. ¿Qué cantidad de páginas usualmente leías diarias o capítulos? Mira, realmente yo no dividí una cantidad específica de páginas, es decir, decirte 10, 20, 30 es mentira. Yo lo que agarraba era el libro y dependiendo, porque el libro es más largo y otros más delgados, y más o menos ajustaba mi tiempo para que fuese una semana y media en lo que yo me tardase leyendo. Entonces yo dividía ese libro en la cantidad de días que iba a implementar para leer durante esa semana y media. Así era como lo hacía yo. Yo no te puedo decir ahorita, mira, leía 30 páginas, no, porque dependía del libro. Por ejemplo, el libro de Behavioral Science y Bioestadística es bastante corto. Eso lo puedes leer mucho más rápido. Entonces, si me leo 30 páginas diarias de ese libro, capaz en 2 días lo hacía, por decirte un ejemplo. No, yo siempre lo hacía dividiéndolo en razón del número de días. ¿Qué opinas de los cursos online Doctor in Training? ¿Valen la pena? Ok, sí, como estaba comentando María, lo que le estaba comentando, yo sí usé los videos de Doctors in Training, los usé sobre todo ya al final cuando estaba haciendo ya mis bancos de preguntas, cuando quería seguir repasando el Free Sale, pero estaba cansado ya de tantas veces haber leído el libro.
Entonces quería otro modo dinámico porque tenía que estudiar, ¿cierto? Entonces yo agarré estos videos de Doctors in Training y lo hice de un modo más ameno, simplemente me veía el video y al mismo tiempo iba echándole un ojo al libro y así era como yo repasaba. Es decir, los videos requieren menor atención que leer. Por eso es que yo preferí entonces, ya al final, cuando ya estaba muy cansado porque tenía que seguir estudiando, ver el video y al mismo tiempo ver el libro del First Aid, porque ya, como les comenté, Doctors in Training se basa en los libros que están en el First Aid, ¿ok? Perdón, el conocimiento que está en el First Aid. Sí valen la pena, realmente valen la pena. No como los principales videos que van a usar, pero sí para adaptarse, ¿ok? Sí para adaptarse ya en los últimos tiempos, cuando ya se sienten cansados, cuando ya se han quemado, por así decirlo. ¿Recomiendas hacer Kaplan en el instituto o solo los videos y libros de Kaplan? Bueno, Diana, eso es bastante relativo, ¿ok? Yo sí me he dado cuenta que las personas que generalmente vienen acá a los Estados Unidos y están en contacto con otras personas que estudian también para el Step 1, salen mejor. ¿Por qué? Por este tipo de cosas, por ejemplo, este tipo de eventos. Yo estoy aquí diciéndole a ustedes, transmitiéndole las pocas cosas que puedo con respecto a cómo fue mi experiencia. Si yo hago esto, probablemente muchas de estas cosas les sirvan o solo algunas, pero les va a ayudar, les va a servir, están escuchando consejos. Si nosotros llegamos y nos ponemos a estudiar desde Venezuela o desde otro país, o simplemente no estamos en este tipo de actividades de grupo donde podamos compartir las experiencias, no podemos escuchar cuáles son los consejos. No necesariamente tendrías que hacerlo en Kaplan, no. El hecho de que tú estudies en la institución, en Kaplan, no te va a garantizar que saques la nota. El uso del material sí es importante, el de Kaplan. Sí, es verdad, hay que aceptarle que la información que ellos suministran es buena. Pero el hecho de que tú estés dentro del centro no va a garantizar que salgas bien. La cuestión es que si tú utilizas estas herramientas del modo correcto, puedes hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que incluso solo pagan el Step 1, hacen solo su Step 1 en Kaplan y después, para mantener su estatus de visa estudiante, se pasan a un curso de inglés. ¿Por qué? Porque ellos ya saben cómo estudiar, ya saben cómo utilizar los libros de Kaplan, ya saben qué usar y qué no de Kaplan, por ejemplo. O sea, no necesitas estar dentro del instituto, estar dentro del Center Prep para poder triunfar o estudiar. No es necesario. Simplemente con una buena organización, un buen método de estudio y el material adecuado, vas a poder pasar el examen. Vas a poder salir bien. ¿Okay? Sé de gente que nunca hizo un curso, siquiera de Kaplan, y les fue bastante bien. Así que si ellos pueden, porque ustedes no, porque todos nosotros no. Todos podemos, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Hay que organizarnos. ¿Ok? Espero que eso haya podido responder tu pregunta. Ok, esta es la última pregunta que tengo hasta ahora aquí. Estos son pequeños datos. Ustedes ahora con estas migajas, con estas cosas, tienen ahora que construir su propio plan de estudio. Ok, yo incluso puedo pasarle, si quieren, si lo desean, puedo pasarle esta presentación para que les sirva un poquito de guía, para que se acuerden aunque sea de los nombres de los bancos y de las cosas. Se las puedo pasar a la doctora Mayualida y después que ella se los pase a ustedes sin problema. ¿Ok?